Lo prometido es deuda, por fin el Tayrona. Inicio agradeciendo a un muy cómodo hostal llamado Free Soul, cuyos anfitriones colombo-chilenos se portaron de maravilla. Hay una empresa de buses que cubre la ruta Santa Marta-Palomino y viceversa. En mi caso la usaré para volver hasta la entrada de El Zaino, a 1 hora aproximadamente. El pasaje en enero me costó 6.000 pesos y salen desde las 6 de la mañana en intervalos de 15 minutos, así que es fácil conseguirlos. Una vez en la entrada del parque se deben recorrer unos 3-4 kilómetros bajando hasta los parqueaderos. Se puede ir caminando como en mi caso o pagando pasaje en un colectivo que cuesta unos 3.000 pesos. Desde esta zona de parqueo empieza el sendero del parque como tal. Mi objetivo es llegar hasta Cabo San Juan y pasar la noche allí alquilando alguna carpa o lo que encuentre. Por el camino podrán encontrar bastante fauna y flora, como estos traviesos primos nuestros que van saltando de un árbol a otro por encima de los visitantes. El recorrido no es muy exigente teniendo en cuenta que vengo de 3 semanas pedaleando, pero tiene una que otra zona algo empinada con sus respectivas escaleras, así que es bueno traer bastante hidratación. Siempre se está acompañado de los distintos sonidos de algunas aves, insectos y no sé qué animales más. Para el tema de los animales soy algo animal. Después de unos 30 minutos de caminata se empieza a divisar ese azul del Caribe que enamora a cualquier persona. Además que en este caso está enmarcado por el verde intenso de esta selva preciosa. En este punto encontrarán un espectacular mirador, así como un vendedor de helados. Recuerden botar toda la basura en los puntos destinados para ello, ¿no? Seguimos con la caminata, cada vez más cerca a la playa y con una sensación térmica que en mi caso debe superar los 10.000 grados centígrados. De repente aparecen postales como estas, en donde los recuadros de la fotografía son conformados por inmensas rocas milenarias. Recuerden que además del protector solar es clave traer un buen repelente de insectos. Esto es selva y por lo menos en mi caso estos pequeños compañeros de la vida se dan festines completos con mis brazos y piernas si no me protejo adecuadamente. Este para mí es el punto más difícil del recorrido, porque la arena no permite avanzar a buen ritmo, sientes que te estás cocinando con el sol reflejado en el suelo, pero bueno, se sufre, se goza y no todos los días se vive algo así. Llego a la famosa playa llamada La Piscina. En el parque se debe hacer caso a los lugares en donde se puede tomar el baño y en donde no, ya que el oleaje es bastante fuerte y según los avisos han muerto varias personas que no hicieron caso. Como yo soy cobarde para el agua, mejor hago caso. Todo este recorrido se puede hacer también a caballo, pero la verdad no tengo ni idea de los costos y sé que es por una ruta como en paralelo. Después de 1 hora y media de recorrido llego al Cabo San Juan, donde alquilé una carpa, guardé mis cosas y salí directo al agua. Se deben aprovechar estas horas temprano porque hacia el mediodía llegan muchos turistas en lancha desde Santa Marta y Taganga a pasar la tarde. Estas son las lanchas de las que les hablé, así que me voy hacia otra playa un poco más lejos para estar un poco más tranquilo. Pese a que es temporada alta, siempre podrán encontrar playas con menos turistas. Anteriormente había venido en temporada baja de marzo y el ambiente era más agradable. Como les dije, el mar aquí pega duro, las olas entran con fuerza y a mí me tumbaron en más de una ocasión. Llega la tarde y decido volver al cabo.
porque sé que se jugará un partido de fútbol entre el equipo conformado por los trabajadores del restaurante y algún grupo de turistas que se atrevan a retarlos. En otras épocas, cuando aún jugaba fútbol, acá ganamos varios partidos memorables en compañía de Harry. Hoy solo haré las veces de espectador, ya que cuando llegué estaban conformados los equipos. En este caso era un grupo de uruguayos que salieron goleados 8-3. Esto no es el Centenario, es el Tayrona. En la noche llovió bastante y algo de agua alcanzó a entrar en mi carpa. No tuve el sueño más cómodo de mi vida, pero una noche al año no hace daño. Así que más bien madrugué para seguir disfrutando la playa un rato más y ya luego empiezo mi camino de regreso hacia Palomino. Si tienen suerte, por acá podrán ver algunos caimanes. Llego a la carretera principal nuevamente, allí espero un bus que me lleve a Palomino y en este caso voy nuevamente al río. Un poco más temprano con la esperanza de que el agua no esté tan fría como 2 días atrás. Al igual que en el Tayrona, si se camina unos cuantos metros más allá, siempre se encontrarán algunas playas menos congestionadas y mucho más agradables. Allí espero la caída del sol y luego la tímida aparición de la luna a lo lejos. Volveré lentamente al hostal, disfrutando de este degradé de colores que me brinda la naturaleza. Y ahora a descansar, porque mañana volveré a tomar carretera, esta vez hasta Riohacha, capital de La Guajira. Última parada antes del anhelado Cabo de la Vela.